Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Algoritmos y Programación. Estamos viendo estructuras secuenciales y a continuación vamos a ver entrada y salida de datos. ¿Qué es la entrada y salida de datos? Bueno, existen operaciones de entrada y salida, también conocidas como operaciones de lectura y escritura respectivamente. Una entrada de datos es una operación que permite leer un valor y asignarlo a una determinada variable. ¿Leerlo de dónde? Lo vamos a ver un momentito más adelante. Una salida de datos es una operación derivada de un proceso que permite mostrar información contenida en variables. ¿Una salida a dónde? Lo vamos a ver en un momentito. Por ejemplo, yo tengo un programa que está en ejecución. Ese programa puede recibir datos de un dispositivo de entrada, por ejemplo, el teclado. Puede enviar datos a un dispositivo de salida, por ejemplo, video. Y puede enviar y recibir datos de otro dispositivo o quizá, por ejemplo, de algún servicio como una base de datos, que obviamente pues es almacenamiento secundario. Puede enviar y recibir datos a otro dispositivo que es el módem. Y puede enviar y recibir datos de un dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, en este caso una memoria USB, pero puede ser un disco duro, puede ser cualquier unidad de almacenamiento donde puedas guardar tus archivos. La entrada de datos. Para la entrada de datos en Python vamos a tener la función input. Esta función solicita un valor de entrada. La sintaxis de esta función es: yo voy a tener una variable a la cual le voy a asignar el resultado de haber ejecutado la función input. Esta puede llevar un mensaje. Algo que es muy importante es que el valor que se le va a asignar a la variable siempre va a ser una cadena de texto, independientemente de si tecleamos números en la entrada o cualquier texto, siempre va a ser una cadena de texto. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo a una variable a la cual le voy a asignar el resultado de ejecutar la función input con la cadena dame un valor. Se va a mostrar en pantalla la cadena dame un valor, el usuario teclea 5. Ahora tenemos una función que es la función type. Esta función devuelve el tipo de dato que hay en la variable asignada. La sintaxis de type es type y entre paréntesis la variable. Por ejemplo, aquí yo voy a leer un valor del teclado utilizando la función input. El usuario teclea, por ejemplo, un 5 y ahora vamos a decirle que nos muestre en pantalla cuál es el tipo de dato que hay en la variable valor y vamos a ver que lo que nos va a mostrar es que es una cadena str de string. Tenemos la función eval. ¿Qué hace la función eval? Esta función evalúa el dato de entrada y lo convierte al tipo de dato que corresponde. La sintaxis de eval es la función eval, que va a llevar como argumento una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres puede ser una secuencia de dígitos que va a ser convertida a un número que va a ser asignado a una variable. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, yo digo cadena igual a input, dame un valor. ¿Qué estoy haciendo ahí? Esperando un valor de entrada del teclado. Entonces, yo introduzco el valor de 5 y la variable cadena pues va a contener una cadena de texto que va a contener el 5. Lo que voy a hacer es asignarle a una variable el resultado de la función eval, que va a tener como entrada la cadena, que en este caso contiene el 5. Si yo imprimo el valor, pues voy a ver el 5 en la pantalla. Vamos a ver otro ejemplo. A la variable S1 le asigno el resultado o el valor que me va a devolver la función input con el mensaje dame un valor. Esto va a hacer que se muestre en pantalla el mensaje dame un valor. Yo introduzco un valor, ¿ok?
Ahora a la variable S2 le voy a asignar el valor que regrese la función input, es decir, el valor que va a introducir el usuario, en este caso un 2. Ahora, si yo a la variable sum le asigno el valor de S1 más S2 y posteriormente muestro sum en pantalla, ¿qué voy a ver? Voy a ver un 52. ¿Por qué 52? La respuesta es muy simple. Yo estoy sumando dos cadenas de caracteres. La cadena S1 que contiene el carácter 5, la cadena S2 que contiene el carácter 2 y la suma de las dos cadenas es 5 y 2. Por eso vemos el 52. Si lo que yo quiero es hacer la suma de números, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a verlo a continuación. A la variable S1 yo le voy a asignar el resultado o el valor que me regrese la función input una vez que el usuario introduce un valor. Ahora, ¿qué voy a hacer? A otra variable que va a ser la variable N1, le voy a asignar el resultado de la función eval con la cadena de entrada S1. ¿Qué va a suceder ahí? Se va a evaluar el valor que contiene S1, en este caso una secuencia de dígitos, y en este caso nada más un dígito, el dígito 5, y se convierte en un valor numérico. Ahora a S2 le voy a asignar el resultado de ejecutar la función input con la cadena dame un valor. Se introduce el valor de 2 y ahora a la variable N2 de la misma manera le asigno el resultado que me va a regresar la función eval cuando reciba el argumento S2, que en este caso es la cadena que contiene un 2. Ahora si yo sumo N1 más N2 y lo asigno a la variable sum y posteriormente muestro en pantalla el valor de la variable sum, ¿cuál va a ser el resultado? Ahora sí va a ser 7. ¿Por qué? Porque ahora sí se realizó la suma de números. En este caso las variables N1 y N2 son variables enteras. Las variables S1 y S2 son variables que guardan cadenas de caracteres. También tengo las operaciones cast. ¿Qué es esto? Con estas operaciones yo puedo convertir un tipo de dato a otro tipo de dato. Por ejemplo, a la variable cadena le asigno lo que me regrese la función input con el mensaje dame un valor, que va a ser en este caso el valor que introduce el usuario, es un 5 y ese 5 queda almacenado como una cadena de texto en la variable cadena. Ahora yo puedo decir que valor es igual a int, es decir, conviértelo entero, lo que hay en la cadena. Si yo muestro en pantalla lo que contiene la variable valor, ¿qué voy a ver? Voy a ver un 5. Ahora, ¿qué sucede si en vez de int utilizo float? Vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora en lugar de usar un int, voy a usar float. De la misma manera, hago un input y el valor que me regresa input lo guardo en la variable cadena. Ingreso un valor, que en este caso es el 5, y el 5 como cadena de texto se va a guardar a la variable cadena. Y posteriormente yo digo que a la variable valor le voy a asignar el valor que me regrese el cast de la cadena a float. Cuando yo imprima el contenido de la variable valor, ¿qué voy a ver ahora? Voy a ver 5.0. De esta manera, yo estoy viendo un valor que es de tipo punto flotante, es decir, tiene fracción decimal. Ahora vamos a ver la salida de datos. Para esto tengo la función print. Esta función despliega un dato en la consola. ¿Cuál es la sintaxis de print? Voy a indicar print y aquí puedo poner entre comillas una cadena de texto que puede ser un mensaje, lo que yo quiera mostrar en pantalla. Pero también puedo indicar dentro de los paréntesis un mensaje entre comillas, separándolos con una variable utilizando una coma. O puedo imprimir lo que hay en una variable, es decir, el valor de una variable. Vamos a ver un ejemplo.
A la variable valor le voy a asignar el resultado de ejecutar la función input, que va a recibir como argumento la cadena dame un valor. Esto va a hacer que dame un valor se muestre en pantalla. Tecleo un dato de entrada. Ahora que tengo el valor en la variable valor, le voy a decir que me muestre la cadena el valor es y el contenido de la variable valor. Lo que me va a mostrar en pantalla es el valor es 2.5. En resumen, con la función input podemos solicitar entrada desde el teclado y los datos introducidos quedarán en una cadena de texto. Con la función eval puedo convertir un número que está contenido en una cadena de texto a un número que puede ser entero o float. Con las operaciones cast puedo convertir un valor contenido en una variable al tipo de dato que yo especifique. Con la función print podemos enviar datos a pantalla. A continuación, en el próximo video, veremos cómo hacer un programa en Python.